conclusiones del Consejo, las reformas estructurales son esenciales para lograr una recuperación sólida y sostenible, y añade que están en juego la creación de empleo y del bienestar social. Coincidimos en este aspecto básicamente, plenamente, con el Consejo en la urgencia de las reformas estructurales en beneficio de la creación de empleo y del bienestar social. A partir de aquí, nosotros podríamos preguntarnos ¿qué reformas? La reforma laboral, la reforma de la administración pública, la reforma del sector energético, pero especialmente, señor presidente, señoras y señores diputados, nosotros entendemos que es urgente plantear la reforma laboral y, lógicamente, también debe ir acompañada por la reestructuración del sector financiero español. Señor presidente, ayer justamente se debatió en este Congreso, en el Congreso de los Diputados, el Decreto Ley de medidas para el impulso de la recuperación económica y del empleo. Y tal y como se puso de manifiesto en el debate, aquel Decreto Ley no es la panacea, no era la panacea. Las medidas que contienen en dicha legislación son limitadas, aunque son interesantes en algunos campos y en algunos aspectos, como tuvimos oportunidad de manifestar ayer cuando convalidamos dicho Real Decreto, pero en algunos aspectos se quedan cortas y constituyen un buen paquete de medidas, en buena parte coincidentes con algunas propuestas que ya manifestamos ayer por Convergencia y Unió, que van a la dirección correcta, pero que se han quedado, desgraciadamente, algunos aspectos que hacían referencia a reformas estructurales que las hemos de abordar con la máxima celeridad posible. Desde nuestro grupo parlamentario deseamos incorporar también medidas a corto plazo que iban a la dirección de creación de empleo. Es cierto que estas medidas que iban a la dirección de la creación de empleo a corto plazo, el Gobierno decidió plantearlas en otra mesa de negociación, en la mesa del diálogo social, pero al final la realidad es que ayer aprobamos una serie de medidas interesantes, eficientes, pero que a nosotros nos hubiera gustado muchísimo que pudieran ir acompañadas de medidas que fueran en la dirección de la generación de empleo a corto plazo. A pesar de que este era uno de los objetivos del título de esta iniciativa, que eran medidas económicas para la creación de empleo. Por lo tanto, señor presidente, respetamos y damos nuestro explícito apoyo al diálogo social con el fin de que la futura reforma laboral surja del mismo. Pero al mismo tiempo también, señor presidente, hemos de discrepar aquí también una vez más públicamente del Gobierno y de los agentes sociales en lo que se refiere a la lentitud del proceso, a la inexistencia de un calendario y a la insuficiente definición de las prioridades a corto plazo para la inmediata creación de empleo. Señor presidente, un país como es España, estamos rozando el 20% del desempleo, que prácticamente estamos ya sobrepasando los 4,5 millones de parados en España, prácticamente el doble de la media europea, y yo creo sinceramente que es de una gran irresponsabilidad política, en el buen sentido de la palabra, de una gran irresponsabilidad social, haber estado durante 2 años sin plantear una reforma del mercado laboral y en este caso también quiero manifestar, señor presidente, que cuando hablamos de la reforma del mercado de trabajo nunca nosotros planteamos una rebaja en las indemnizaciones en caso de despido, porque realmente es inusual que no hayamos sido capaces de hacer absolutamente nada para poder llegar a unas tasas del desempleo como son prácticamente el 20%. Por lo tanto, esta, yo diría, inactividad, esta irresponsabilidad política y social de poder hacer llegar la tasa de paro en España al 20%, que está esto martirizando a muchísimas familias, prácticamente muchísimas familias, todos los miembros de la unidad familiar, prácticamente algunas de ellas ya están inmersas en esta situación de desempleo y algunas de ellas ya están dejando de percibir los subsidios correspondientes. Por lo tanto, yo creo, señor presidente, que ha llegado el momento de, con acuerdo o sin acuerdo, abordar, yo diría, con la máxima responsabilidad
una reforma de este calibre en el Parlamento y seguramente, señor presidente, usted aquí va a encontrar grupos parlamentarios que van a ir en la dirección de poderla abordar para que rápidamente se pueda generar empleo a corto plazo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la lentitud del Gobierno en liderar el diálogo social y en impulsar medidas para la creación de empleo es una de las causas de la destrucción de 1,2 millones de empleos en España durante el año 2009, la destrucción de empleo que no se ha producido de manera comparable en otras economías de países miembros de la zona euro. Les repito dos propuestas urgentes que a lo mejor puedan ser útiles en España. Pongamos en marcha ya el sistema alemán, el Kurzarbeit, de pago parcial de la reducción de la jornada por parte de los sistemas de empleo, condicionado al mantenimiento de puestos de trabajo, ya que no podemos perder más empleos industriales o en el sector de servicios, puesto que su destrucción imposibilitaría o haría muy difícil la posterior reactivación. Hay otra cuestión que hemos venido planteando a lo largo de esta legislatura, como es, bueno, si ustedes se han empeñado en subir el IVA, que va a afectar negativamente a la economía productiva, pues también acompáñenla de alguna reducción de las cuotas a la seguridad social para todas aquellas empresas que hayan conservado el empleo y al mismo tiempo también desde esa perspectiva nosotros también podríamos llegar a un acuerdo con ustedes de que esta suspensión o esta reducción de las cuotas de la seguridad social no fuera limitada. La podríamos pactar en el tiempo para no, yo diría, perjudicar las arcas y la tesorería de la seguridad social. Por lo tanto, estaríamos dispuestos a poder llegar a acuerdos desde esta perspectiva para generar confianza y generar empleo. Finalmente, también en lo que se atañe a la estrategia para el empleo y el crecimiento en el horizonte del año 2020, ninguna objeción respecto a los objetivos propuestos. Simplemente me gustaría poder garantizar que vamos a converger en estos objetivos y para ello considero que sería deseable celebrar en el Pleno del Consejo de los Diputados, antes de finalizar el presente año, con documentación previa del Gobierno que nos presente una evaluación de nuestro cumplimiento de los objetivos de Lisboa 2010. No hay mejor método para alcanzar nuestros objetivos o los nuevos objetivos que evaluar lo que ha ocurrido con los objetivos que nos habíamos fijado anteriormente. Finalmente, también queremos plantear alguna serie de inquietudes desde Convergencia y Unió frente al crecimiento y a lo que se refiere a nuestra estrategia para el crecimiento. Permíteme que aproveche también la Comisión. Señor Sánchez Llibre, es que tiene que acabar, por favor. Acabo, señora presidenta, para manifestar algunas inquietudes que van en la dirección de la financiación de nuestra economía productiva, que van en la dirección de no bajar la guardia para luchar contra la inflación y también algunos aspectos que hacen referencia al sector industrial que ustedes saben perfectamente. Por lo tanto, en síntesis, señor presidente del Gobierno, es absolutamente oportuno que Europa haya afrontado en este Consejo el planteamiento de una estrategia para el crecimiento y empleo, pero ello no sirve sino para que definamos con más claridad que nunca las asignaturas pendientes que tenemos se han de abordar rápidamente. La reforma laboral y demás reformas estructurales, creación de empleo y la mejora de competitividad al objeto de recuperar los ingresos públicos y estabilizar nuestras finanzas. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Gracias, señor Sánchez Llibre. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Erkoreka.